Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Centro Ser? Me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este video que está orientado a las personas que quieren mejorar sus finanzas personales, y a través de estas pequeñas como cápsulas mi intención es enseñarte pues algunos consejos que te pueden ser útiles para pues mejorar tu economía personal, tu economía familiar. Y bueno, y es que algo que me doy cuenta es que la gran mayoría de las personas que están pasando por una situación económica complicada no invierten en mejorar sus herramientas de trabajo, todas las cosas que nos sirven para fortalecer lo que es el conocimiento y la inteligencia financiera. Yo todos los días atiendo mucha gente que inclusive en cosas muy básicas me doy cuenta de cómo está, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le digo, oye, pásame tu correo electrónico. Ay, fíjate que no tengo correo electrónico. Esto es algo muy común. Me dicen, híjole, es que yo la verdad es que no me llevo bien con las computadoras, no le hallo a la tecnología. Le digo, bueno, pues tu WhatsApp, híjole, no lo sé utilizar. Y entonces me doy cuenta de que hay herramientas desde cosas muy básicas como el correo electrónico, pues los programas de las computadoras, el Excel, Word, PowerPoint, los básicos de Microsoft y cosas que se necesitan obviamente para el manejo de cualquier negocio y proyectar, en el caso de tus finanzas personales, pues lo que tú quieres ganar, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que me doy cuenta de lo limitado que está el conocimiento en la gran mayoría de la gente en cosas que realmente son muy útiles y les podemos sacar provecho. Bueno, en esta ocasión te quiero contar la historia, y a esta historia le he llamado El Carpintero Millonario, y es la historia de dos carpinteros que vivían muy cerca, se hacían competencia, vivían en una colonia en donde era muy común que hubiera negocios de carpintería, pero estos dos eran conocidos entre ellos. Uno se llama Juan, el otro Pedro, y es la enorme diferencia que tuvieron en sus vidas al empezar a hacer algo diferente, ¿no? Es la historia, como puede ser la tuya, la mía, de dos personas que tienen su negocio, que les iba bien relativamente para sobrevivir. Ellos vivían en una colonia en donde pues, la gran mayoría económicamente estaba regular, no excelente, pero las decisiones que fueron tomando en sus vidas los llevaron en caminos muy diferentes. Y esta es la historia de Juan y Pedro, uno de ellos el carpintero millonario. Y bueno, resulta que estos dos carpinteros pues tenían el trabajo suficiente, siempre tenían, como dicen por ahí, las chambitas para salir adelante, y normalmente los fines de semana, el viernes, pues era el día social, ¿no? Terminaban sus labores y se iban con sus amigos, echarse unas botellitas por ahí, algún alcoholito, y entonces pues era la rutina de todos los días, ¿sí? Entonces Juan y Pedro hacían cosas muy similares, tenían un buen taller, nada más con herramientas básicas, los dos tenían un buen ayudante, y resulta que un día Pedro ve un anuncio de que el viernes iban a dar unas pláticas de administración para administrar su negocio. Entonces dijo, oye, pues voy a ir, me interesa esto, quiero empezar a crecer mi negocio. Y entonces le dijo a su amigo Juan, oye Juan, fíjate que vi por ahí que va a haber un curso. Y el otro dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que me quedé de ver con los amigos, allá te esperamos, como siempre, vente. Y Pedro le dijo, no, ¿sabes qué? En esta ocasión voy a ir a este curso. Quiero aprovechar este viernes para conocer un poquito más de esto y seguramente me va a ayudar en mi negocio. Y el otro dijo, bueno, le dijo Juan, ¿sabes qué? Muy bien, yo me voy con mis amigos. Y este curso costaba 500 pesos, más o menos fue lo que se gastaban el fin de semana con los amigos, comprar las cervezas, comprar las botanas, pero Pedro decidió no gastarse ese dinero y se metió al curso. Juan se fue con sus amigos, se gastó los 500 pesos como siempre todos los fines de semana, y pues lo que empezó a pasar a partir de entonces
fue muy interesante porque después de unas semanas, ya con un poquito de más conocimientos, Pedro se dio cuenta que algo que nunca había hecho era empezar a ahorrar y empezar a invertir en su negocio. Como te decía, los dos tenían herramientas básicas, no tenían los grandes equipos, sierras, máquinas más sofisticadas, y entonces pues siempre tenían más o menos la misma cantidad de trabajo. Entonces dijo Pedro, bueno, pues vamos a empezar a poner en práctica estos conocimientos. Empezó a ahorrar, empezó a juntar un dinero, ya tenía varios miles de pesos guardados, y en cambio Juan, que todos los fines de semana se gastaba el dinero, pues no tenía dinero, ¿no? Entonces un día un buen cliente llegó con los dos y les hizo un presupuesto y le dijo, ¿sabes qué? Necesito tantos muebles. Entonces pues Juan, al no tener visión de negocios, pues le dijo, mire, tengo algo de trabajo, si le interesa yo se lo puedo hacer, pero me tardaría un mes en hacérselo. Bien, entonces este señor va con Pedro, hace la misma cotización, pide la misma cantidad de muebles, y entonces Pedro dice, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, y le dice, ok, yo se lo tengo el trabajo, se lo tengo en una semana. Entonces, pues ustedes, ¿con quién creen que mandó a hacer el trabajo este señor? Bueno, pues se lo manda a hacer a Pedro, pero Pedro sabía y conocía sus herramientas y decía, no voy a poder salir adelante, hacerlo en una semana con el equipo que tenía. Nada más tenían sus serruchos, sus martillos, lo normal que tiene un carpintero básico, y le dice a su ayudante, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar unas sierras, lijas eléctricas, vamos a comprar más equipo. Con lo poquito que había ahorrado, otra parte lo tenía que financiar. Entonces pide crédito, consigue la forma en conseguir un buen crédito, y entonces compra este equipo, ¿sí? Y hace todo lo posible y entrega en una semana. A partir de ahí, este cliente lo empieza a recomendar y cada vez empieza a tener más trabajo. Pedro, ya con el conocimiento adquirido en este curso de administración, siempre empieza a ahorrar un porcentaje de sus ventas, las empieza a ahorrar, empieza a invertir en nuevo equipo, y al cabo de unos meses, obviamente el taller empieza a crecer, mientras que el taller de Juan se queda exactamente igual. Sigue yendo con sus amigos, se sigue gastando el dinero, se lo sigue gastando los fines de semana en las cervezas, en la botana, y empieza a crecer el negocio de Pedro. Pedro le dice a Juan, oye Juan, fíjate que mi negocio le está yendo muy bien, vamos a necesitar gente, ¿no te interesa asociarte conmigo? No, ¿sabes qué, Pedro? La verdad es de que yo estoy muy a gusto así, la verdad es de que te extrañamos acá con los amigos, pero Pedro le dice, ¿sabes qué? En este momento mi negocio está creciendo y tengo, pues la verdad es de que muy buenos planes para crecer, y yo te buscaba para seguir creciendo. Bueno, ¿sabes qué? Pues no me interesa, la verdad es de que tener más trabajo no me interesa mucho. Y entonces al paso del tiempo, Pedro se empieza a clientar cada vez más, pero se da cuenta de que él solo no podía con todo el trabajo. Entonces se empieza a asociar con diferentes personas, empieza a buscar a alguien que le maneje los sistemas, empieza su negocio a crecer y dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien que me maneje la contabilidad, la administración, porque yo no sé mucho de eso y necesito a alguien que lo haga. Entonces va y contrata gente especializada en las diferentes áreas y su negocio empieza a crecer. Para no hacerte el cuento largo, en cuestión de algunos años, pues este señor ya tenía una gran mueblería, ya exportaba muebles a diferentes partes del mundo, se empieza a ser muy famoso y su negocio empieza a crecer y se hace muy próspero. Obviamente su negocio ya no se queda en el mismo lugar, contrata una bodega más grande y entonces su negocio se expande. Pero para aquel entonces, después de un cierto tiempo, ya tenía muchos socios, ya tenía varios empleados que trabajaban en diferentes áreas, gente que tenía una visión mucho más grande del negocio, y el negocio lo lleva a otras dimensiones. Un día de estos regresa con su amigo Juan y se da cuenta que su situación económica seguía siendo exactamente la misma. El problema es que también Juan se estaba enfermando, se cansaba y ya no podía seguir trabajando de la misma manera. Bueno, pues esta es la historia de dos personas con dos visiones diferentes, pero también es una historia
que refleja mucho de lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, todos los días, al no aprovechar el conocimiento, las herramientas que la vida nos ofrece. Y mira, esto es muy sencillo. Estamos en la era de la información, estamos viviendo una era en donde hay todo el conocimiento disponible y lo único que se necesita es que yo lo aprovechemos. Seguramente tú al escuchar este video podrías decir, bueno, pues es una buena experiencia, es una buena historia. Casi siempre escucho historias de estas similares de personas que tienen éxito, que van creciendo en la vida y de repente dices, bueno, ¿y por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo sigo en las mismas circunstancias? No crecemos. Y fíjense ustedes que la cuestión de las estadísticas hablan de, y yo desde que me acuerdo, 10, 15, 20 años o más, me acuerdo que siempre estamos en crisis. Siempre se habla en las noticias, se habla con los expertos de finanzas que la crisis se va a poner cada vez peor. Tú lo has escuchado seguramente, nuestra moneda se ha venido devaluando, la gran mayoría de la gente ha perdido trabajo, está perdiendo su dinero, escuchando, pues bueno, yo leo algunas noticias de finanzas y de repente te enteras de que la clase media está en riesgo de caer en una situación de pobreza, en donde se ha perdido el poder adquisitivo, la clase económicamente, vamos a decir, estable, pues ya no está teniendo esta estabilidad que se tenía antes y está realmente en situaciones muy complicadas, acostumbradas a ciertos gastos, en donde todo se va encareciendo y en donde el ingreso a través de un sueldo pues ya no está alcanzando. Eso es algo que vivimos mucha gente todos los días. Sin embargo, yo siempre he visto gente que sale adelante, ¿no? Inclusive yo siempre veo gente estrenando carro y carros de lujo, veo que siempre se están construyendo edificios, la gente compra departamentos, pero si te pones a dar cuenta, y es algo que pasa y que obviamente es estadística, pues la gente que tiene dinero se está haciendo de más dinero y entonces ese porcentaje que se está haciendo cada vez más pequeño le está yendo mucho mejor. Y a diferencia de la gran mayoría de la gente que no le está yendo bien. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento. Ahí viene la parte de esta decisión que tomó Pedro. Dijo, voy a asistir a este curso de administración. Pagó 500 pesos, hizo el sacrificio de no irse con sus amigos y a partir de ahí se convirtió en el carpintero millonario. Con una gran fábrica de muebles, exportando a diferentes partes del mundo, un negocio muy exitoso. Y la diferencia fue el haber asistido a un curso, el haber pagado una cantidad simbólica, en donde también Juan tuvo la oportunidad de haber asistido, pero él prefirió quedarse en las mismas circunstancias. Seguramente esta situación ya la has vivido tú, te han invitado a algún curso, a algún taller, te han invitado a algo que te puede servir para mejorar tu situación personal, pero también has tenido la oportunidad o has tenido, vamos a decir, la alternativa de hacerlo o no hacerlo. Ahí es donde hay la enorme diferencia. Ahora, hay que darnos cuenta de que vivimos en un mundo sumamente competitivo, ferozmente competitivo. O sea, hay personas que están en constante preparación, aprendiendo idiomas, estudiando inglés, chino mandarín, aprendiendo nuevas herramientas, aplicaciones en el celular, haciendo cosas constantemente para mejorar su persona y a través de ese conocimiento adquirido, tener mejores herramientas para poder hacer mejores cosas. Algo que sucede en estos tiempos es que vivimos como en una zona de confort, en donde aun cuando estamos ya viendo los problemas ya muy de cerca, situaciones económicas muy complicadas que igual también por el estrés afectan la salud, nos hemos convertido en personas, en seres humanos cómodos, en donde el esfuerzo, la dedicación son cosas que se están quedando ya en el olvido. Ese gran esfuerzo que se necesitaba hacer para salir adelante, ya casi nadie lo hace, porque nuestra mente, nuestro cuerpo, muchas veces ya no tiene la energía, ya no tiene el deseo de hacerlo. Entonces, es muy importante que tú, espero, hagas esta reflexión, al igual que yo me la hago constantemente, de decir, bueno, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, estoy realmente
tratando de fortalecer mi mente, mi capacidad, fortaleciendo ese carácter que se necesita para salir adelante? ¿Será realmente que estoy haciendo mi mayor esfuerzo? ¿Realmente necesito que alguien me venga a decir que tengo que hacer algo? Porque aquí viene la parte de la iniciativa. A mí realmente no me gusta insistir mucho. Creo yo que todos tenemos que tener la capacidad, a través de la autoconciencia, de despertar y decir, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por mí, por mi familia, por mi futuro, por mi tranquilidad, por esa sensación de ir a dormir tranquilo, y no necesito que alguien me esté correteando para recordarme que tengo que hacer cosas. ¿Sí? Creo yo que tú y yo no nos gusta sentirnos presionados por nadie que nos esté empujando, que nos esté constantemente buscando para recordarnos. No, a mí la verdad es que no me gusta. Yo busco hacer las cosas por mi cuenta. A veces es necesario un empujón, a veces es necesario que alguien te diga algo, y por eso es muy importante estos cursos. Por eso es muy importante estar en constante aprendizaje, porque en el ir aprendiendo, de repente empiezan a prenderse esos focos, a tener esa conciencia, a que se te prenda el foco en un momento para decir, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a hacer. Bien, pues espero que de veras, de todo corazón, que a través de esta pequeña historia de estos dos carpinteros, Juan y Pedro, espero que tú también te hayas visto reflejado y tomes una decisión para ti, tu familia, para tus hijos, para tu familia, para la gente que más quieres, empezando por uno mismo, de hacer el cambio que se necesita para salir adelante, para crecer en lo personal y sobre todo para darte cuenta que tienes la capacidad de hacerlo. Simplemente es ponerte a trabajar, como ir al gimnasio. A lo mejor no se tiene desarrollada esa capacidad, pero basta inscribirte, empezar a ir poco a poco, y poco a poco vas teniendo cada vez más fuerza para seguir haciendo más y más ejercicios. Es lo mismo en la parte financiera, el músculo, el conocimiento, la mente es como un músculo que hay que poner a trabajar, y eso te va a ir dando la capacidad de hacerlo a tu ritmo, poco a poco o rápido, de acuerdo a tus necesidades. Bueno, entonces yo me despido, espero escuchar también tus comentarios. Me gustaría tener siempre esta retroalimentación. Me puedes escribir a mi correo armandoac@centroser.com, o a través de los diferentes grupos que tengo en Facebook. Este video lo publicaré en los diferentes grupos, lo mandaré por correo. Y si te gustó esta información, si te interesa a ti estar en contacto para asesorarte, decirte qué puedes hacer, un consejo, algo que te sirva para crecer, a mí me encantaría hacerlo, pero obviamente necesito saber de ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Armando Alfaro y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.